En el día de hoy se me ha pedido que participe de un tema que es parte de mi expertise en el área de la psicología clínica, el tema de las adicciones. Y quisiera, antes de comenzar la presentación, entendiendo que nuestra población meta son los adultos que están aquí y todos los que están en casa, incluyendo jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y que de alguna forma entiendo que se van a identificar con esta temática, por lo cual la trajimos de manera general y quisiéramos irla aterrizando en la especificidad a medida que vayamos avanzando. El Señor me llamó desde los 17 años, tengo 46, voy para 47, y me preguntan, dado que tengo tanto tiempo dedicado al área de la psicología en el ámbito de las adicciones, que de dónde me salió trabajar en esta área. Y le he explicado a quienes me lo han preguntado por diferentes vías, que entiendo que se corresponde con el hecho de que a los 11 años, ante un descuido en el hogar, yo empecé a consumir sustancias psicoactivas, en este caso alcohol y luego marihuana, a los 11 años, en un campo de Baní llamado Boca Canasta. Imagínense ustedes, hace todo ese tiempo. Y yo, pensando que a los 11 años en un campo comencé en esto, yo me pregunto cuál será la realidad de hoy, considerando que en la práctica lo vivo por la demanda de tantos familiares de atención en estas áreas a nivel amplio de las adicciones. Es decir, ¿cuál es la experiencia hoy? ¿Cuál es la realidad hoy? Cuando en la escuela, cuando en la habitación de nuestras casas, cuando ante la visita de algún amigo, muchas veces que dejamos que duerma en la casa con nuestros hijos, lugares donde los mandamos a visitar, personas con las que ellos se juntan. Es decir, el espectro es tan amplio que resulta a veces inmanejable e incontrolable. Solamente el fundamento que trabajemos en la casa y la responsabilidad nuestra como padres ayudarían a que nuestros hijos no sean aspirantes o desarrollen problemas serios de adicción. Yo le agradezco a mi papá que cuando se dio cuenta de esta realidad fue muy enérgico y me separó de esas amistades. La tarea que me puso fue caminar 10 kilómetros diarios, 5 para ir y 5 para venir, porque de Boca Canasta me inscribió en un club de ajedrez y me mandaba ida y vuelta todos los días después de la escuela, a pie y solo. Me dirá, pero ¿qué medida más abusiva? Bueno, esa medida que en ese tiempo era posible implementarla, quizás porque no había tanto riesgo de daño. Esa medida yo pienso que fue parte de mi salvación. No obstante a eso, y entrando en la amplitud del concepto de las adicciones, me aficioné al ajedrez, porque me inscribió en un club de ajedrez y me puso un profesor de ajedrez, y me entusiasmé tanto con esa disciplina que llegué a ser campeón nacional de ajedrez, pero a un alto precio. Ser obsesivo y compulsivo con el juego a nivel competitivo, encontrándome luego con otra realidad, y es que ese tipo de disciplina, a diferencia de la pelota, ¿verdad? Y de otras disciplinas deportivas donde una persona la desarrolla y profesionalmente y puede vivir de eso, en este país del ajedrez no se puede vivir. Entonces me encuentro con el dilema de dedicarle 10 y 12 horas a un juego que al final me está quitando el tiempo para el desarrollo de mis estudios. Entonces entramos en un plano de querer dejar algo que no conviene, pero tener la dificultad para poderlo hacer. Entonces es cuando el Señor nos llama a los 17 años y cuando empezamos en la universidad y a darnos cuenta del problema que representaba esto, junto con otras cosas lo pusimos en sus manos y nos ayudó a ir trascendiendo a tal punto de que sacamos mayor provecho de nuestro tiempo. Hago este preámbulo
para que sirva de referencia de por qué nos interesa trabajar este tema en el día de hoy y cómo, como padre, como madre, tutor, hijo, debemos darnos cuenta del valor que tiene asumir responsabilidad cuando vemos patrones de comportamientos adictivos en el seno de la familia. Y cuando hablamos de adicción, para ya entrar en el tema plenamente, no nos referimos a las asociaciones comunes que hay con respecto al tema, que se abocan o circunscriben específicamente al tema de las sustancias. En el día de hoy, con el desarrollo de la neurociencia y de la psicología, nos hemos dado cuenta que la adicción tiene un patrón común que es obsesión y compulsión. Pensamientos fijados relacionados con una actividad y cuando comenzamos a llevarla a cabo, dificultad para podernos detener. Y es extensa a muchas actividades, aparte del tema de sustancia. De tal manera que nos hemos dado cuenta que las adicciones, más que corresponder con algo en específico, tiene que ver con una dinámica de funcionamiento a nivel de nuestro cerebro. De tal manera que puede comprobarse que las mismas áreas del cerebro que se estimulan con las drogas son las mismas que se estimulan con la comida, con el sexo, con actividades recreativas que se viven tan satisfactoriamente que nos generan el placer y por lo tanto la disponibilidad de volverlo a repetir. De tal forma que cuando no tenemos un autocontrol para dedicarle el correcto tiempo a esta actividad, siempre y cuando sea sana, sea buena, entonces vamos cayendo en lo que se llaman patrones adictivos, que desde el punto de vista de su etimología no es más que esclavitud, porque eso es lo que significa el concepto etimológicamente, esclavitud. Cualquier cosa que a mí me esclavice, con indicadores que tienen que ver con llevar a cabo acciones de las cuales luego me arrepiento, pero tengo dificultad para poderme parar cuando comienzo, entonces estamos en el marco propiamente de las adicciones. Por lo tanto, el concepto hoy día se ha extendido a entender que puede haber adicción a juegos de azar, pueden haber adicciones a comportamientos sexuales, virtuales y presenciales, puede haber adicción a la ingesta de alimento, puede haber adicción en la interrelación personal, adicción a personas, gente que consume gente, y todo tiene que ver con la alteración bioquímica en el cerebro en relación a esa actividad. De tal manera que ya la idea de adicción relacionado con una sustancia que de fuera entra, eso no es real, sino más bien la adicción es a los cambios bioquímicos que se dan en el cerebro. De tal manera que una persona puede sentirse incluso cómoda con un estado bioquímico propio del sufrimiento. Entonces le decimos, pero esta mujer como que le gusta el sufrimiento, o a este hombre le gusta como... Sin embargo, lo que estamos viendo, lo que es realmente, es que el tiempo prolongado de vivir de una forma puede crear alteraciones bioquímicas en el cerebro y hacer que esa persona se reitere y se complazca, se extienda y se decida a vivir así. Y se predispone incluso a crear las condiciones de escribirla a nada en específico, porque volvemos a decir, las adicciones se vinculan más a alteraciones bioquímicas en el cerebro que a aspectos concretos de consumo o ingesta de sustancia. Así que ahí comenzamos. Vamos a ver si las pilas nos ayudan. Está sí, perdón, estaba apagado. Ok. La Biblia nos dice en Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra de Dios, promesa de libertad que Dios nos otorga, nos da mediante el poder del Espíritu Santo esa capacidad de autocontrol. Ese es uno de los mayores beneficios como resultado del proceso de santificación
que nosotros emprendemos luego de la regeneración y de la justificación en Cristo Jesús. Tener esa capacidad de que, aunque lo podemos todo, podemos decidir en qué invertimos nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos. Esa capacidad reflexiva, introspectiva, esa capacidad alentada por la humildad de entender que algo nos perjudica y tener esa potestad de poderlo desafiar y de poderlo trascender. Esa es una de las mayores gracias. Y déjenme decirle que quienes no están sujetos a ella y lo agarró la naturaleza caída en su dinámica adictiva, sufren como ustedes no se imaginan. Y todavía somos creyentes, y cuando tenemos esa batalla que Dios nos la permite para aprender a depender de Él, esa forma de aguijón, entonces nosotros valoramos lo que es esa gracia de Dios mediante el poder en el Espíritu Santo. De todas las cosas que pudiéramos hablar relacionadas con las adicciones, aplicado a la familia, quisiéramos circunscribirnos al tiempo. Yo no sé cuánto han tenido la experiencia, y me parece que quizás todas, de que alguien le ha hurtado algo en algún momento y básicamente natural sentirse incómodo por esto. Pero cada vez que yo hablo de este tema me acuerdo de un joven que fue al cine con su novia y había comprado el llamado iPhone 5 en ese tiempo. Sentado muy plácidamente en el cine se le cayó el celular. Y cuando sale del cine y lo va a buscar, se da cuenta que se le había caído, lo había perdido. Toma el teléfono de su novia, el celular, y llama esperanzado en que alguien que lo encuentre se lo devuelva. Cuando llama, efectivamente lo toma una persona y después que le saluda y le dice: mi amigo, qué bueno que usted lo encontró, ese es mi celular. Y el que lo agarró le dijo: era. Apagó y voló. Eventos como ese, como cualquier otra vivencia de que me hayan robado, es bastante incómoda, créanme. Sin embargo, las adicciones, somos muy permisivos cuando nos atrapan porque no nos imaginamos lo más valioso que nos roban sin darnos cuenta. Y nos roban algo que lo podemos transferir a muchas áreas: al trabajo, al compartir con los amigos, pero sobre todo a la interrelación con la familia. Por eso quisiéramos enfocarnos en que las adicciones son ladronas de mi tiempo. Pero para estar más claro, ¿qué es el tiempo? Los grandes lo definen así rápidamente. Ese que está ahí, merecedor de estar en la papeleta de $100, decía que el tiempo es lo más valioso que un hombre puede gastar. Y me imagino que se refiere también a la mujer. Isabel decía: amáis vos la vida. Si es así, no dilapidéis el tiempo, pues es el material del que está hecha la vida. El tiempo es la moneda de nuestra vida, es la única moneda que tenemos y solo nosotros podemos decidir cómo la vamos a gastar. Seamos prudentes, no sea que otro la gaste en nuestro lugar. Y Napoleón, que era muy dadivoso, decía: me puede usted pedir lo que sea o lo que desee, salvo tiempo. Lo que de verdad nos pertenece es el tiempo. Hasta quien no tiene nada, lo tiene. Nuestros jóvenes a veces se ven entristecidos por las grandes limitaciones que pueden tener, sin darse cuenta que quienes gozan de muchos de los privilegios que ellos aspiran, lo compraron a base de tiempo, que casualmente es lo que ellos tienen de más, tiempo. Estoy convencido de que si se pudiera dar la negociación de que Julio Iglesias, Donald Trump, pudiera dar
el 90, el 95% de su fortuna y comprarle la juventud a uno de los jóvenes o adolescentes que está aquí, eso era un negocio que ni se pensaría. Somos ricos cuando tenemos tiempo. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Eso es otra cosa. Steve Jobs, que es la magia de este tema, decía que el tiempo es a la vez la más valiosa y la más perecedera de nuestras posesiones. La más valiosa y al mismo tiempo perecedera de nuestras posesiones. Y yo quisiera leer 2 párrafos de alguien que aprendió a valorar tanto el tiempo que hoy le conocemos como una de las personas que más ha aportado en el orden tecnológico a la humanidad. Sin embargo, el aprovechamiento de ese tiempo, él lo reconoce en la postrimería de su vida como algo que no fue bien invertido. Porque no solamente es aprovechar el tiempo, es saber también a qué tú se lo dedicas. Y él llegó a escribir, ya muriendo: he llegado a la cima del éxito en los aprovechar a los ojos de los demás, mi vida ha sido un símbolo de éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca puedes hallar cuando se pierde: la vida. Cuando alguien entra en un quirófano, se da cuenta de que hay un libro que aún no ha leído: el libro de la vida sana. Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos en este momento, al final vamos a tener que enfrentarnos al día en que caiga el telón. Atesora tu amor por la familia, el amor por tu esposo o esposa, el amor por tus amigos. Cuídate y preocúpate por los demás. Al envejecer y ser más sabio, poco a poco nos damos cuenta de que un reloj de $300 marca la misma hora que un reloj de $30. Y así sigue, dando a entender que aprovechó bastante el tiempo, pero cometió un error: no lo distribuyó correctamente. Y como consecuencia de eso, murió en medio de ese dilema, murió en medio de un gran éxito, pero de una gran frustración, diciendo que toda su fortuna no valía de nada y que aunque podía pagar la habitación más cara de un hospital, ¿qué sentido tiene? Por eso reflexionamos sobre cómo afectan las adicciones nuestra vida, quitándonos el tiempo. Tiempo que necesitamos para distribuirlo correctamente sin perder de perspectiva, vuelvo a repetir, la familia. Hace un tiempecito compramos para nuestra clínica un bus de 30 pasajeros. Lo compré bajo la justificación de llevar a nuestros pacientes a actividades recreativas fuera del centro. Pero mi mayor deleite y mi principal motivo, y se lo digo ahora, era en él juntar a toda mi familia e irnos de un lugar a otro y compartir constantemente. A mí en la familia me conocen como
el conciliador y la persona que procura con énfasis reunir a la familia. Aprovecho hasta la muerte de un pariente que quiso, como en estos días, una prima que murió y deseaba dar un paseo con nosotros, que yo la llevara a diferentes lugares, porque me conocen por conocer todos los rincones de este país. Y yo aproveché el llamado velorio para prometer a nombre de ella un viaje para toda la familia y ya lo ejecutamos, gracias a Dios. Así que cuando hablo de este tema me emociono porque yo personalmente me crié en un tiempo en donde 5 primos dormíamos en una cama. En mi familia nos conocen por ser unidos como los mimes en el rabo de la vaca. Y eso nos lo ha quitado muchas veces la tecnología. El sacar esos espacios, el adentrarnos en actividades constantes que nos quiten de perspectiva el valor que tiene sacar esos momentos para interactuar con la familia. Y miren que mi trabajo es bien intenso, pero yo le doy gracias a Dios de que me crié de una forma y he tratado de mantener el valor de eso, porque eso es preventivo a muchos problemas de quienes son nuestra responsabilidad, que son nuestros hijos, y si no cultivan las riquezas afectivas, se pueden circunscribir a una forma de vida materializada que dé como resultado el caos emocional. Yo les puedo decir que la amplitud de las adicciones, como no estamos preparados aquí, porque esto va con preguntas, no estamos preparados para esa dinámica, pero yo quisiera que hagamos una proyección mental de cuál es la historia o la vida, de la historia de la vida de una persona ilustrada en estos momentos, en esta proyección. ¿Cuál sería la historia? ¿Cómo llega a sentarse frente a un computador, dormirse aún sin estar haciendo nada? Eso tiene una historia. Esa historia posiblemente comienza ahí y prosigue ahí. Se ha podido comprobar científicamente cómo las redes sociales, los juegos electrónicos tienen un gran poder adictivo en la mente y en el cerebro de las personas. Cuando nosotros vemos en la actualidad personas que han desarrollado obsesión y compulsión a temas de sustancia, cuando analizamos su historia nos damos cuenta que las actividades obsesivas y compulsivas comenzaron temprano. Por eso, a nivel de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, hay una alerta a nivel del uso indiscriminado por parte de los niños, de los adolescentes, de los preadolescentes en cuanto al uso de la tecnología. Hay una alerta porque se han hecho estudios neurológicos y se ha podido comprobar que el efecto, como se le llama, neurodopaminérgico en el cerebro de las actividades propias del uso compulsivo de los medios electrónicos predispone a las personas a temas de adicción y los llevan luego a transferirla a otro tipo de actividades cuando son adultos. Incluso quedarse compulsivamente en esas mismas que aprendieron. Nosotros hemos ido a buscar a su casa a personas que no se pueden levantar de la cama, que se han puesto un pamper. Le estamos hablando de un joven de 20 y tantos años que se ha puesto pamper para, en temas de videojuego, no hacer una pausa por el hecho de que pretende llegar a X mundo o a X nivel. Tienen un Audi y una motocicleta Harley Davidson en la marquesina y no la usan para nada, sino que están ensimismados en su habitación en actividad compulsiva con juegos electrónicos. Y si decimos eso, tenemos que decir que ya dejaron los estudios y que no le interesa nada de eso. Por actividad compulsiva en este tipo de cosas. Para la familia, en la antigüedad, tener sus hijos fuera era una causa de preocupación porque uno dice, ¿y con quién está?
y en qué anda. Pero ha pasado a ser ahora mismo un motivo de mayor incertidumbre tenerlo en la casa metido con la puerta cerrada. Ahora preferimos incluso algunos padres tenerlo fuera y buscar la manera de que estén en pelota, de que estén en fútbol, de que estén en alguna disciplina, en música, lo que sea, gastar lo que haya que gastar para que no estén ensimismados de manera obsesiva y compulsiva en el uso de medios electrónicos. Y eso está muy bien, porque déjeme decirle, ahora mismo eso es una gran amenaza. Lo que es un hijo en el vientre de una madre con mentalidad abortista y un muchacho metido en la habitación que no sale, ahí no se sabe cuál tiene más peligro de muerte. Y eso debe llevarnos a la reflexión en cuanto a las normas de convivencia. Cero puerta cerrada. Y cuando me diga que no te metes en mi vida, después que tiene 9 meses ahí metido en la vida de nosotros y sale, y ahí es que sigue metido en la vida de nosotros, bañándolo, cambiando, de todo, metido en la vida de nosotros, y cuando ya tienen una edad y un tamañito, que no te metes en mi vida. Eso nos está llevando a los padres a ser correctivos y a estar preocupados por lo que está pasando a puerta cerrada. Esas actividades obsesivas y compulsivas que comienzan temprano, que alteran la dinámica del cerebro y que predisponen la mente de una persona a entrar en compulsividad luego con otras cosas, con lo que eso representa a nivel dañino, es una responsabilidad por parte de nosotros, señores, tomar medidas en relación a eso. Y sobre todo, modelar nosotros mismos como padres, no estar sujetos a eso. Porque esta es la amplitud del tema. Que si ven comportamientos adictivos por parte nuestra, entonces se justifica también la adicción en nuestros hijos. La adicción puede ser a todo, y cuando se extiende puede llegar a cada una de esas que vemos ahí. De tal manera que Efesios 5, 15, 16 nos advierte: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros estamos llamados, todos y todas, a asumir un comportamiento ajeno a la necedad. Y la necedad en este aspecto tiene que ver con el maltrato o la mala relación con el concepto tiempo. Encontrar tiempo para todo, menos para lo de Dios, es un problema serio. Encontrar tiempo para todo, menos para la familia, va a ser un problema serio, créame. Distribuir correctamente el tiempo, aprovechar correctamente el tiempo, no dejarnos guiar por la naturaleza caída y su poder esclavizante, que se caracteriza por eso, por llevarnos a un ritmo de formas de placer que riñen con el autocontrol que Dios nos ha concedido mediante el Espíritu Santo. El tiempo, cuando se dedica a las adicciones, cualquiera sea, impacta tanto la mala administración del tiempo o el poder de las adicciones en cuanto al tiempo, que hasta se revela en los rostros. Y yo quiero poner el rostro de esa persona, y quiero poner el rostro de esa persona, y de esa persona, y de esa persona, donde cualquiera pudiera llegar a pensar que entre una foto y otro hay X cantidad de años de diferencia. Sin embargo, muy poco margen, lo que hay es el impacto de las adicciones reflejada en el rostro en cuanto a tiempo. Se ven mucho más viejas. ¿Cómo conocer si me afectan las adicciones? Vamos a ver. Okay. Por el tiempo que le dedico a esa actividad. Pero yéndonos antes a la pregunta,
las adicciones como concepto están tan estigmatizadas, incluso en la iglesia, considerándola que está relacionada con la idea de esclavitud y que riñe o nos trae conflicto con la idea de ser cristiano y al mismo tiempo tener adicciones. Se activan mecanismos de defensa, de racionalizar las cosas que hacemos, de evitar reconocer que estamos sujetos a un patrón adictivo, incluso verlo en nuestros hijos, porque señalaría quizás que no tenemos control o no sabemos manejar la situación. Entonces tendemos, bajo ese conflicto que nos genera, a evadir la idea de que hay un problema de adicción en la casa. Y lo circunscribimos a que es que él es así, o que cada cabeza es un mundo, de algo hay que morir, una vez al año no hace daño, y mediante esa dinámica se va desarrollando un problema serio de adicción. Y yo quisiera puntualizar algunos indicadores que nos pueden llevar a la reflexión de si hay un tema de adicción en el núcleo del hogar. Por el tiempo que le dedico a esa actividad, las adicciones en su obsesión y compulsión, en dificultad de comenzar y no poder parar, lo primero que se refleja es en el tiempo. Una persona dice, vengo ahora, y llega de madrugada, y que tiene una rutina de estar jugando con los amigos, dominó, o lo que sea, que no me lleva a la correcta distribución del tiempo, eso es un indicador importante de que hay un problema ahí. Una persona que se mete en la computadora y empieza a jugar videojuegos, y la mujer acostada, y él ahí en su buena, eso es un tema serio. Y trae muchos conflictos. Usted sabía que hay gente de 40 y pico de años metido en una habitación que no dan un golpe ni siquiera de carácter, viven con papá y mamá y están ahí fajados en los videojuegos. Y eso es difícil cambiarlo, porque imagínese usted, 40 y pico de años, eso era cuando tenía 7, 8, 9, 12. Pero eso ya creció, se casó, no le fue bien porque quien invierte así su tiempo, lo soltaron y está ahí otra vez con mamá y papá. Vamos a meterle mano a eso temprano, señores. Por las consecuencias que me traen, múltiples consecuencias, las actividades obsesivas y compulsivas que implican adicción. No ser exitoso en los estudios, una consecuencia. No ser exitoso en las actividades laborales. Dejar de ser productivo por estar envuelto y ensimismado en una actividad compulsiva que me roba el tiempo. Esos son consecuencias. Pleito entre familias como resultado de esa actividad que no la suelto, que no la dejo. Yo le dije que dejé el ajedrez, pero tengo muchísimos amigos que siguieron en el ajedrez y lamentablemente, muchos se divorciaron, otros no pudieron terminar la universidad y otros viven esa dualidad. Es que a veces yo llegué a pasar por el club porque tengo muchos amigos allá y lo llamaban las esposas. Él decía, no, que estoy aquí en la oficina todavía. Y ella le decía, y ese tiki tiki que yo oigo, porque los relojes de Rapitran, cuando usted le da a los relojes suena. Y ese tiki tiki que yo oigo. Hasta eso. Cuando comienzo y no paro, prometo y no cumplo. Cuando yo sé que está mal lo que estoy haciendo, me dispongo a pararlo, pero siento que tengo dificultad para poder hacerlo. Eso es un tema serio. Cuando por ella pierdo el dinero. En el gasto económico es un indicador de que hay un tema de adicción. Cuando yo por ese sistema de vida vinculado con eso, o dejo de producir o de lo que produzco, gasto significativamente en eso, siendo infructuoso, eso es un indicador de que hay un problema de adicción, porque a pesar de esa consecuencia también no me paro. Cuando me crea conflicto con la familia y las leyes. Cuando yo veo que todo el mundo lo está viendo mal y me está llamando la atención y yo lo vivo justificando, hay un tema de adicción. Y sobre todo,
cuando me quita la comunión con Dios. Cuando me quita la comunión con Dios. Ahí lo tenemos los 6. Y quisiéramos sugerir ya para terminar principios para evitar las adicciones. Y se aplica para todos. Guiarnos por los principios bíblicos. La Biblia nos destaca que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagas lo correcto. Sobre la base de principios como eso, nosotros nos guiamos y entendemos que cuando algo nos quita la paz con Dios, cuando algo nos genera problemas con la familia, cuando algo me lleva a mí a hacer una mala inversión de mi tiempo, de mi dinero, ahí hay un tema de adicción y debemos entrar en corregirlo. Sea yo como padre o sea algún miembro de la familia como hijo. Evitar personas, lugares y circunstancias que promuevan las adicciones. Las adicciones se nutren de eso. El cerebro se condiciona. Si yo quiero dejar algo, pero me sigo juntando con las personas que practican eso, va a ser difícil. Yo se lo digo porque es una lucha constante en relación a eso. Lugares. Cosas que sé que no debo de hacer porque eran parte de ese patrón adictivo del viejo hombre. Si estoy en la iglesia, no me debo de acercar a esos sitios. Porque si salgo del uso compulsivo del alcohol y me envuelvo en un ambiente donde hay amigos bebedores y en el ambiente de bebida, ¿cómo es que yo voy a permitir que mi mente racionalice y justifique ir con la Biblia de que para predicarle? Termino guardando la Biblia y jugando ahí, envolviendo y bebiendo. Aléjate de personas, lugares y circunstancias si quieres dejar los patrones adictivos. Y si es un tema con un hijo, enfócate en la norma de convivencia en el hogar, de que no se junte con esas personas, no vaya a esos lugares, ni se creen esas circunstancias que promueven esa actividad adictiva. Y como norma de convivencia, y como persona que vive bajo nuestro techo, y como persona de la cual somos responsables, tenemos como padres la potestad de establecer un orden en el hogar, una norma de convivencia que establezca el correcto orden. Y si usted quiere vivir como usted quiere, entonces espere ser adulto, ser autónomo, independiente, autosuficiente, y entonces haga su vida. Mientras usted esté aquí, es mi responsabilidad y nos vamos a sujetar a los parámetros establecidos en esta casa. Nos lo van a agradecer como yo se lo agradecí a mi papá, que cuando estaba caminando en ese solazo, era echando toda la peste del mundo. Y hoy tengo que agradecerle esa medida drástica. Usted ya no se va a juntar con esos amigos. Estaba juntándome con personas en adicción, señores, a hongos, a sustancias psicoactivas que en este tiempo, y todavía más en ese tiempo, eran sustancias pesadas. Y gente que llegaron a usarme de mula para llevarle sustancia a otras personas, aprovechando la ingenuidad de la edad. Y el sufrimiento de haberle dado sustancia a personas que todavía en este tiempo no han podido salir de su actividad adictiva. Con historia de estar deportado y todo eso. Eso es parte quizá de la razón de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pero lo cierto es que agradezco con énfasis la responsabilidad de mi papá. Me dijo, no, espérate, esto no es discutible. Así es que va la cosa y así es que nos fuimos. Usted se va después de la escuela, después que coma, se va para el club, tiene un profesor de ajedrez allá, manténgase allá. Y aunque vuelvo a repetir, después tuve que dejar el ajedrez profesional
Después tuve que dejar el ajedrez profesional porque entendía que no me convenía. Lo cierto es que en ese momento me salvaguardó esa medida y la agradezco en el alma. Así que seamos responsables en la crianza de nuestros hijos, porque verlo luego en un descontrol de impulso, verlo luego que les rogamos y les suplicamos parar y no lo pueden hacer, verlos luego en una situación en donde todo el mundo avanza y progresa y ellos se sienten realmente retrotraídos en el desarrollo humano a nivel académico, a nivel económico, eso es frustrante. Y al final posiblemente nos quieran a nosotros adjudicar la responsabilidad o la culpa de que pudimos haber sido más drásticos y no lo fuimos. Establece límites a esos hábitos placenteros. Sentir placer, eso es parte del diseño de Dios. Es un elemento instintivo nosotros procurarlo. Pero cualquier actividad que genere placer, si la practicamos desmedidamente, se convierte en una actividad adictiva, peligrosa. La única que yo he considerado que no es peligrosa es la de la devoción a Dios. Esa es la única que yo he comprobado que no es peligrosa. Y con esa no nos gusta cogernos. No nos gusta porque usted sabe la batalla que tiene esa carne cuando se hinca un rato. Que siente que alguien pasó y mira uno para atrás. Que antes de entrar en la sintonía de la oración está uno pensando en la habichuela, en el arroz y en los problemas de dentro de un mes. ¿Cómo se resiste la naturaleza caída a esa devocionalidad? Así que si no va a coger con un patrón adictivo, procuremos que sea ese. Valorar el consejo. Cuando los demás no nos ven bien y nos aconsejan, en vez de racionalizar y evitar ese consejo, introspeccionémonos, porque es una obra del Espíritu Santo poder poner atención para hacer los cambios de lugar. Y si muchas personas ya se están preocupando por mí, por ese tipo de acción, debo de ponerle atención en vez de resistirme, porque Dios ama a los humildes, resiste a los soberbios. Y pedir ayuda si hemos perdido el control. Si vemos que se nos ha salido de la mano, que prometemos y no cumplimos, que comenzamos y no paramos, que hemos tratado de diferentes formas, entonces vamos a abrirnos a que nos ayuden, a que nos aborden. Porque es el propósito de Dios que el problema de uno sea el problema de todos también. En conclusión, y a los jóvenes, le quiero citar: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y para nosotros los adultos, reflexionar que cuando tenemos la oportunidad de tomar la medida, hagámoslo, para que pasado el tiempo no nos arrepintamos. Nos hacemos viejos demasiado rápido y sabios demasiado tarde, justamente cuando ya no hay tiempo. Y el valor de estar aquí es que esa sabiduría llegue en el momento correcto y no nos agarre la vejez viviendo en una ignorancia que nos va a causar mucho sufrimiento y mucho dolor. Así que le damos gracias al Señor de haber compartido con ustedes este tema.